La mayoría cree que el respeto se construye con palabras explicando bien, argumentando mejor, demostrando inteligencia, llenando cada espacio incómodo con algo que decir. Esa creencia es cómoda y profundamente equivocada. En la realidad social, quien habla demasiado suele estar compensando. El silencio no crea respeto por magia. Lo crea porque rompe una expectativa básica, la expectativa de acceso. Cuando hablas constantemente, te vuelves legible. Cuando explicas todo, te vuelves manejable. Cuando justificas cada acción, entregas el control del marco. El respeto no nace de la claridad excesiva, sino de la opacidad controlada. Machiavelli entendió que el poder se percibe antes de ejercerse, y una de las primeras señales es la economía de palabras. Quien tiene que convencer, explica. Quien tiene que agradar, rellena el vacío. Quien ocupa posición, no tiene prisa por ser entendido. El silencio introduce una tensión ligera, casi imperceptible. Una pausa donde el otro no sabe si debe hablar, preguntar o esperar. Esa microtensión obliga al entorno a ajustarse. ¿Y quién ajusta primero? Reconoce implícitamente una asimetría. Por eso el respeto no aparece en el momento del discurso brillante, aparece después. Cuando alguien recuerda que hablaste poco, pero decidiste mucho, que no llenaste el espacio, y aún así, el espacio se ordenó a tu alrededor. La gente no respeta el silencio porque sea profundo, lo respeta porque no puede invadirlo fácilmente. El silencio limita acceso emocional, reduce puntos de agarre, hace más costoso interpretar, cuestionar o presionar. Y lo que es costoso se trata con cuidado. Aquí nace una confusión peligrosa: creer que el respeto se pierde si no explicas. En realidad, se pierde cuando explicas de más, cuando respondes a preguntas que nadie con poder respondería, cuando justificas decisiones que no deberían negociarse. Cada explicación innecesaria es una cesión. Este video no trata de callar por timidez, trata de callar por posición, de entender que el silencio no es ausencia, sino señal de que no todo está disponible, de que no todo se discute, de que no todo se debe aclarar. El respeto aparece cuando el otro siente que hablar te exige cuidado, que preguntar no garantiza respuesta, que interpretar no es sencillo. Ahí, sin que nadie lo anuncie, la jerarquía empieza a formarse. Las señales de estatus no se anuncian, el estatus no se declara, se detecta, y el silencio es uno de sus indicadores más fiables, no porque sea misterioso, sino porque altera una regla básica de interacción. Quien tiene menos estatus habla más para asegurarse un lugar. Quien tiene más no necesita ocupar el espacio. En cualquier grupo humano, las señales de estatus aparecen antes que las palabras. Ritmo, pausas, quién interrumpe y quién espera, quién explica y quién decide. El silencio funciona como un marcador invisible, indica que esa persona no compite por atención. Y quien no compite suele estar arriba en la jerarquía. Machiavelli entendía que el poder se expresa por contención. El gobernante que reacciona a todo revela dependencia del entorno. El que puede esperar, escuchar y no responder de inmediato, comunica algo más fuerte que cualquier discurso. No está bajo presión, y no estar bajo presión es una señal de posición. El cerebro social interpreta el silencio como ambigüedad estratégica. No sabe si quien calla está evaluando, descartando o simplemente no considera necesario responder. Esa ambigüedad obliga al otro a ajustar su comportamiento. Habla con más cuidado, mide el tono, reduce el atrevimiento. El ajuste es automático. Por eso el estatus no se construye acumulando palabras, sino retirándolas en el momento correcto. Cada palabra ahorrada aumenta el peso de las que se dicen. Cada pausa bien colocada reordena la dinámica. El silencio no es vacío, es estructura. Existe una diferencia crucial entre silencio por inseguridad y silencio por estatus. El primero es tenso, rígido, defensivo. El segundo es relajado, estable, deliberado. El entorno percibe esa diferencia sin poder explicarla. Uno incomoda, el otro impone marco. Las personas de bajo estatus intentan aclarar malentendidos rápidamente. Temen ser malinterpretadas.
Las de alto estatus toleran la interpretación ajena, no sienten la urgencia de corregir. Saben que su posición no depende de ser comprendidos al instante. Machiavelli habría observado que el estatus real se manifiesta cuando otros llenan el silencio por ti, cuando hablan de más para compensar, cuando justifican su postura sin que se les pida. Ese desequilibrio verbal es una confesión tácita. Alguien siente que está siendo evaluado. El silencio también reduce ataques. Es difícil confrontar a quien no se expone verbalmente. Cada palabra es un flanco. Cada explicación es una cuerda. El silencio corta esos accesos. Obliga a atacar a ciegas. Y pocos se arriesgan a hacerlo. El estatus no necesita volumen. Necesita control del ritmo. Y quien controla el ritmo de la interacción, controla la interacción misma. El silencio crea tensión porque rompe el equilibrio. La tensión no aparece cuando alguien habla fuerte. Aparece cuando nadie llena el espacio. El silencio correcto genera incomodidad porque interrumpe el flujo automático de la interacción social. Las conversaciones normales funcionan como intercambios rápidos que mantienen una ilusión de igualdad. Cuando uno de los participantes decide no responder de inmediato, esa ilusión se rompe. Y cuando se rompe, el cuerpo reacciona antes que la mente. El ser humano está entrenado para interpretar señales constantes, palabras, gestos, microreacciones. El silencio elimina esas señales. Deja al otro sin referencias. No sabe si fue entendido, juzgado o descartado. Esa incertidumbre activa una respuesta de alerta. El sistema nervioso busca restablecer control. Machiavelli entendía que la tensión es una herramienta previa al poder explícito. Antes de que exista obediencia, existe ajuste. El silencio obliga al otro a ajustarse porque no ofrece puntos de anclaje. No hay nada a lo que responder, nada que refutar, nada que negociar. Solo queda esperar o hablar de más. Por eso, en presencia de alguien que guarda silencio, muchas personas empiezan a explicar sin que se les pida, a justificar decisiones, a rellenar el vacío con palabras innecesarias. No lo hacen por lógica, sino para aliviar la tensión interna. El silencio se vuelve un espejo incómodo. La tensión también surge porque el silencio redistribuye el control del tiempo. Quien habla está reaccionando. Quien calla está marcando el ritmo. Y el control del ritmo es una forma primaria de dominio social. El que espera se subordina temporalmente al que decide cuándo continúa la interacción. No toda tensión es negativa. La tensión correcta eleva la atención, hace que cada gesto importe más, hace que cada palabra sea medida. En ese estado, el respeto comienza a formarse, no por admiración, sino por cautela consciente. El error común es aliviar esa tensión demasiado pronto, romper el silencio para normalizar el ambiente. Esa reacción devuelve el control al otro. El silencio pierde fuerza porque se revela como incomodidad propia, no como elección. Machiavelli habría advertido que la tensión es útil solo cuando es estable, no cuando se convierte en agresión abierta, ni cuando se disuelve por inseguridad. El silencio poderoso no presiona, sostiene, permite que el otro se exponga solo. Cuando la tensión se mantiene sin explicaciones, ocurre algo decisivo. El entorno empieza a atribuir intención, y donde hay intención percibida, hay estatus. Nadie asume intención en alguien irrelevante. El silencio crea tensión porque rompe la simetría, y toda ruptura de simetría redefine jerarquía. Quien aprende a sostener esa tensión sin apresurarse, aprende a dejar que el respeto se forme solo. El cerebro humano y el vacío de información. El cerebro humano odia el vacío. No fue diseñado para tolerar la ausencia de señales. Cuando no recibe información suficiente, no se queda quieto, rellena, interpreta, proyecta, imagina, y ese mecanismo automático es precisamente lo que vuelve poderoso al silencio. En una interacción normal, las palabras funcionan como anclas. Cada frase reduce la incertidumbre, cada explicación cierra posibilidades. El cerebro del otro puede relajarse porque entiende el marco. El silencio, en cambio, elimina esas anclas. Deja al cerebro sin referencias claras. Y un cerebro sin referencias entra en modo alerta. Machiavelli habría comprendido esto intuitivamente. El poder no necesita imponer ideas, necesita permitir que el otro las construya solo.
Cuando guardas silencio, el otro empieza a preguntarse, ¿qué está pensando? ¿Sabe algo que yo no? ¿Me está evaluando? Estas preguntas no buscan respuesta, buscan aliviar la ansiedad que genera el vacío. El cerebro detesta no saber porque no puede anticipar, y sin anticipación, no hay control. Por eso, ante el silencio, muchas personas revelan más de lo que deberían. Hablan para reducir la incertidumbre interna, no para comunicar algo útil. El silencio actúa como un extractor de información involuntaria. El vacío de información también altera la percepción de estatus. El cerebro asocia claridad inmediata con accesibilidad, y accesibilidad con bajo riesgo. La opacidad, en cambio, se asocia con jerarquía, con algo que no está disponible sin costo. Lo inaccesible se trata con más cuidado. Aquí aparece un error común: creer que el silencio confunde y, por tanto, debilita. En realidad, confundir debilita solo cuando quien guarda silencio parece perdido. Cuando el silencio es estable, calmado y deliberado, el cerebro del otro asume intención. Y, donde hay intención percibida, hay poder atribuido. Machiavelli no habría hablado de neurociencia, pero habría descrito el mismo fenómeno. El gobernante que no explica todo mantiene al entorno en observación constante, y quien observa más, actúa menos. El silencio reduce la iniciativa ajena porque nadie quiere equivocarse en un vacío. El cerebro también tiende a llenar el vacío con lo peor posible, no por pesimismo, sino por supervivencia. Ante la falta de datos, asume riesgo. Por eso el silencio suele generar cautela antes que confianza. Y la cautela es una forma temprana de respeto. El silencio no te da control directo, te da algo más sutil: control sobre la interpretación ajena. Y cuando controlas lo que el otro imagina, no necesitas decir mucho más. Maquiavelo y la virtud de la contención. Maquiavelo no admiraba a quien reaccionaba rápido, admiraba a quien podía no reaccionar. En su lógica, la contención no era debilidad, sino una forma avanzada de control. El poder real no se revela en la respuesta inmediata, sino en la capacidad de elegir cuándo no responder. Reaccionar es instintivo, contenerse es estratégico. Quien responde a cada estímulo demuestra que el entorno dicta su ritmo. Quien puede observar sin intervenir comunica algo más peligroso: no está siendo arrastrado. Y quien no es arrastrado suele estar por encima del intercambio. Maquiavelo entendió que cada reacción innecesaria expone intención, cada aclaración revela prioridades, cada defensa abre un flanco. La contención, en cambio, preserva ambigüedad, mantiene al otro en duda, y la duda frena la acción ajena más eficazmente que la confrontación. El error común es confundir contención con pasividad. No son lo mismo. La pasividad surge del miedo. La contención surge del dominio interno. El primero evita el conflicto porque no puede sostenerlo. El segundo lo pospone porque no lo necesita todavía. En política, en negocios y en relaciones de poder, la contención cumple una función decisiva: filtra a los impulsivos. Quien no tolera el silencio ajeno se expone, habla de más, ataca antes de tiempo, se posiciona sin ser empujado. El contenido observa y deja que el otro cometa el error primero. Maquiavelo sabía que responder a provocaciones menores debilita la autoridad. Enseña que el gobernante es accesible emocionalmente, que puede ser sacado de su eje. La contención, por el contrario, comunica estabilidad, y la estabilidad es el cimiento del respeto duradero. También entendía que la contención preserva opciones. Mientras no reaccionas, el tablero permanece abierto. Puedes avanzar, retroceder o cambiar de estrategia sin haber comprometido tu postura. La palabra dicha no vuelve. El silencio, en cambio, mantiene todas las puertas cerradas y todas las llaves contigo. La sociedad moderna premia la respuesta rápida, confunde velocidad con inteligencia. Pero Maquiavelo habría advertido que la velocidad sin control es ruido. El poder real opera en un tempo distinto. No corre detrás de cada estímulo. Selecciona. La contención no busca humillar al otro. Busca no regalarle control. No responder no es ignorar. Es decidir que ese estímulo no merece ocupar tu espacio mental ni estratégico. Quien domina la contención domina algo más profundo que la conversación, domina el ritmo de la interacción. ¿Y quién controla el ritmo?
Controla la dirección sin levantar la voz. El error de la amabilidad excesiva. La amabilidad parece una virtud social incuestionable, pero en términos de poder, suele ser un error táctico. No porque la amabilidad sea mala, sino porque cuando es excesiva, elimina fricción, y sin fricción no hay respeto. Todo lo que es demasiado accesible se vuelve manipulable. La gente confunde ser respetado con ser querido. Por eso intenta anticipar necesidades, explicar de más, suavizar cada silencio incómodo con sonrisas y palabras innecesarias. Ese comportamiento comunica algo peligroso, necesidad de aceptación. Y donde hay necesidad, hay inferioridad posicional. Maquiavelo habría visto la amabilidad constante como una cesión preventiva. El individuo amable se adelanta a posibles tensiones y las neutraliza antes de que aparezcan. Pero al hacerlo, también neutraliza su propio peso. Enseña al entorno que siempre estará disponible, que siempre responderá, que siempre compensará el vacío. El error no está en ser cordial, está en ser predecible emocionalmente. Cuando todos saben que hablarás, explicarás y suavizarás. Tu silencio pierde valor, ya no es una elección, es una anomalía temporal que el entorno espera que corrijas. Así, el respeto no llega, porque no hay duda sobre tu comportamiento. La amabilidad excesiva también elimina asimetría, crea la ilusión de igualdad constante, y la igualdad emocional, en contextos de poder, reduce autoridad. Nadie mide con cuidado a quien se comporta como par permanente. El cuidado aparece cuando hay distancia funcional. Maquiavelo entendía que el respeto nace del límite, no del agrado. El gobernante que intenta ser querido por todos termina dependiendo de ese afecto. Ajusta decisiones para no decepcionar. Evita silencios incómodos. Responde a demandas menores. Poco a poco, pierde control del marco. Otro problema de la amabilidad excesiva es que atrae pruebas. La gente empuja límites suaves. Interrumpe. Pregunta de más. Solicita favores innecesarios. No por maldad, sino porque el comportamiento invita a hacerlo, y cada favor concedido refuerza la percepción de disponibilidad. El silencio estratégico se vuelve imposible cuando has entrenado al entorno a esperar palabras. De pronto, callar se interpreta como enfado, inseguridad o error, no como elección, y ahí el silencio pierde su poder. Ser respetado no exige frialdad absoluta, exige capacidad de retirar acceso sin explicaciones, exige tolerar que el otro se incomode. La amabilidad excesiva evita esa incomodidad, y con ella, elimina la posibilidad de respeto profundo. Maquiavelo no habría recomendado ser hostil, habría recomendado no regalar cercanía, porque la cercanía constante debilita el marco, y sin marco, no hay posición. A veces, el respeto no se pierde por lo que dices, se pierde por lo rápido que lo dices. Cuando el silencio se vuelve en tu contra, el silencio no es poder por sí mismo, es poder solo cuando nace de posición. Cuando no, se convierte en vacío débil. Maquiavelo nunca defendió callar siempre, defendió callar cuando el silencio aumenta tu margen, no cuando lo reduce. Hay silencios que elevan estatus y silencios que lo destruyen. La diferencia no está en la ausencia de palabras, sino en cómo el entorno interpreta esa ausencia. Si el silencio se lee como cálculo, genera respeto. Si se lee como evasión, genera desprecio. El error más común es imitar el silencio de los poderosos sin tener aún el marco que lo sostiene. Callar cuando se espera claridad, no responder cuando se exige responsabilidad, desaparecer cuando la situación requiere presencia. Ese tipo de silencio no crea tensión productiva, crea desconfianza. Maquiavelo habría advertido que el silencio es peligroso cuando rompe expectativas legítimas. Si ocupas un rol operativo, tu silencio se interpreta como incapacidad. Si tienes autoridad formal, tu silencio puede leerse como debilidad. El poder permite callar, la obligación exige hablar. Otro momento crítico es cuando el silencio se prolonga sin intención visible. El silencio estratégico es breve y denso, tiene peso. El silencio torpe es largo y vacío. No ordena el espacio, lo desorganiza. Y en el desorden, otros ocupan el marco que tú abandonaste. El silencio también fracasa cuando se usa para evitar conflicto. Callar para no incomodar no es contención, es miedo.
El entorno percibe esa diferencia, y cuando detecta miedo, avanza, presiona más, exige más. El silencio pierde su efecto disuasorio. Maquiavelo entendía que el silencio debía ir acompañado de señales mínimas de control, postura firme, tiempos claros, decisiones visibles. Sin esas señales, callar es retirarse, y retirarse sin control es ceder terreno. Hay contextos donde hablar poco es un lujo ganado, no un derecho automático. Ganar ese lujo implica haber demostrado previamente capacidad de decisión. Sin ese antecedente, el silencio no se interpreta como fuerza, sino como ausencia. El silencio también puede volverse en tu contra cuando se percibe como arrogancia vacía. Callar sin haber construido estatus previo provoca rechazo, no porque el silencio sea ofensivo, sino porque no está respaldado por resultados. La regla es simple pero exigente. Calla cuando tu silencio concentra poder. Habla cuando tu silencio lo dispersa. Maquiavelo no enseñó a desaparecer. Enseñó a retirarse sin perder control. Y solo quien entiende esa diferencia puede usar el silencio sin convertirse en irrelevante. ¿Cómo usar el silencio de forma correcta? El silencio correcto no es ausencia, es diseño. No se improvisa ni se adopta como postura permanente. Se utiliza con intención, duración y contexto. Maquiavelo habría dicho que el silencio eficaz es aquel que produce movimiento en el otro sin obligarte a moverte tú. Primera regla: el silencio debe tener anclaje previo. Antes de callar, debes haber demostrado capacidad de decisión. El entorno necesita saber que, cuando hablas, algo ocurre. Sin ese antecedente, el silencio no se interpreta como cálculo, sino como vacío. La palabra crea credibilidad, el silencio la capitaliza. Segunda regla: el silencio controla el tiempo, no lo abandona. Callar no es desaparecer, es retrasar la respuesta lo suficiente para que el otro ajuste su conducta. El silencio efectivo es medido ni inmediato ni eterno. Demasiado corto parece duda, demasiado largo invita a sustitución. Tercera regla: acompaña el silencio con señales mínimas de control. Postura estable, ritmo constante, mirada tranquila. El cuerpo debe comunicar lo que la palabra omite. Sin estas señales, el silencio se vuelve ambiguo de forma peligrosa. Cuarta regla: el silencio selecciona batallas. No se usa para evitar decisiones centrales. Se usa para filtrar ruido, provocaciones menores y demandas innecesarias. Maquiavelo no habría callado ante una amenaza real, habría callado ante una distracción diseñada para robar foco. Quinta regla: el silencio no explica su motivo. Explicar por qué callas destruye el efecto. El poder del silencio reside en la interpretación ajena. Cuando justificas, devuelves control. El silencio correcto tolera la incomodidad sin aliviarla. Sexta regla: el silencio prepara la palabra, no la reemplaza. Tras un silencio bien usado, pocas palabras pesan más. El entorno escucha con atención porque ha invertido energía interpretando. La palabra final ordena lo que el silencio tensó. Maquiavelo entendía que el silencio es un multiplicador, no una base. Amplifica estatus cuando ya existe, no lo crea de la nada. Por eso debe usarse como herramienta puntual, no como identidad. El silencio correcto reduce ataques porque eleva el costo de hablarte. Reduce interrupciones porque redefine prioridad. Reduce presión porque no ofrece puntos de agarre. Pero, sobre todo, el silencio correcto enseña algo al entorno: que no todo está disponible, que no todo se negocia y que no toda pregunta merece respuesta inmediata. Usado así, el silencio deja de ser defensa y se convierte en arquitectura del respeto. Las señales de que tu silencio ya genera respeto. El respeto real no se anuncia, se manifiesta en ajustes sutiles del entorno. Cuando tu silencio empieza a tener peso, no lo notarás en halagos ni en sonrisas, sino en cambios de comportamiento que ocurren sin explicación previa. Primera señal: la gente habla con más cuidado. El tono baja. Las frases se vuelven más precisas. Aparecen pausas antes de responderte. No porque intimides, sino porque tu silencio ha elevado el costo del error. Nadie quiere decir algo que luego no pueda retirar. Segunda señal: empiezan a justificar sin que lo pidas. Explican decisiones. Aclaran intenciones. Rellenan el vacío que tú no llenas.
Esto no es cortesía, es autoprotección. El entorno intenta reducir la incertidumbre que tu silencio introduce. Tercera señal, las interrupciones disminuyen. Ya no te cortan a mitad de frase, esperan a que termines o a que decidas hablar. El control del ritmo ha cambiado de manos y quien controla el ritmo controla la interacción. Cuarta señal, te consultan más y te presionan menos. No te bombardean con exigencias inmediatas. Preguntan cuándo podrás responder. Aceptan tiempos. Este ajuste revela que tu silencio ha redefinido prioridad. Hablar contigo requiere preparación. Quinta señal, las decisiones se retrasan hasta conocerte. El grupo evita cerrar asuntos sin saber tu postura. Aunque no hables, tu ausencia pesa. Eso es respeto operativo, no necesitan tu aprobación explícita, pero tampoco se atreven a ignorarte. Sexta señal, las provocaciones se reducen. El silencio estable desincentiva el ataque. Provocar a quien no reacciona es arriesgado, no ofrece recompensa inmediata. El entorno aprende que el ruido no te mueve. Séptima señal, cuando hablas. Nadie te interrumpe. Pocas palabras. Atención plena. No porque seas carismático, sino porque el silencio previo ha elevado el valor de cada intervención. El contraste hace el trabajo. Machiavello habría dicho que estas señales importan más que cualquier demostración pública. El respeto verdadero no necesita confirmación verbal. Se mide por cómo los demás ajustan su conducta cuando tú no dices nada. Si estas señales aparecen, tu silencio está funcionando. Si no aparecen, el silencio es solo ausencia. El respeto no llega cuando callas una vez. Llega cuando el entorno aprende que tu silencio es consistente. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas explicar nada. El silencio no convence, reposiciona. El silencio no está diseñado para gustar. Está diseñado para mover a los demás del lugar. Quien guarda silencio esperando aprobación fracasa. Quien guarda silencio para evitar conflictos se vuelve invisible. Pero quien guarda silencio desde posición provoca algo distinto, reorganiza el espacio social sin decir una palabra. Machiavello no enseñó a callar para parecer profundo. Enseñó a no regalar información cuando hacerlo debilita la posición. El silencio no persuade, no seduce, no explica. Hace algo más eficaz, obliga al otro a recalcular. Cuando hablas menos, el entorno habla más. Cuando no aclaras, los demás interpretan. Cuando no reaccionas, ajustan su conducta. Ese ajuste es el verdadero indicador de respeto. No nace de la admiración, sino de la precaución consciente. El respeto no surge porque te entienden, surge porque no te entienden del todo. La sociedad moderna teme el silencio porque lo confunde con vacío, pero el vacío es solo peligroso cuando no hay estructura. El silencio con estructura es presión silenciosa. No empuja, no amenaza, simplemente permanece hasta que el otro se mueve. Machiavello habría sido claro en el cierre: quien necesita explicar su posición, no la tiene. Quien necesita justificarse, ya está negociando desde abajo. Y quien teme el silencio, todavía depende de la reacción ajena. El error final es usar el silencio como identidad, convertirlo en pose, repetirlo mecánicamente. El silencio no es un estilo de comunicación, es una herramienta de reposicionamiento. Se usa cuando eleva el marco y se abandona cuando lo debilita. Habrá momentos en los que hablar sea necesario, decidir, ordenar, cortar, pero después de cada palabra, el silencio vuelve a ser el terreno donde el respeto se consolida, porque la palabra inicia el movimiento y el silencio decide hasta dónde llega. El cierre es simple y no ofrece consuelo. Si tu silencio no cambia el comportamiento de los demás, no es poder. Si tu silencio obliga a medir palabras, a esperar, a recalcular, entonces ya no necesitas convencer a nadie, porque el respeto no entra cuando hablas bien, entra cuando tu silencio redefine quién se adapta a quién.